Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. En medio del desierto de nuestro mundo, un desierto porque en él no está presente Dios, nosotros venimos a este oasis que es el encuentro con Él en la Eucaristía. Pero, como Pedro ayer, al encontrarnos ante el Señor tenemos que darnos cuenta de la distancia infinita que nos separa. Él, el 3 veces santo, nosotros pecadores. Pedro respondía ayer: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Nosotros no le pedimos que se aparte porque entonces nuestra esperanza quedaría frustrada, pero sí le pedimos que nos acoja y nos perdone. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en vosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuenta a vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Vamos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús:
Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Como primera lectura venimos escuchando estos días la primera carta de San Pablo a los Corintios, una comunidad en la que hubo bastantes problemas, entre otros este que está comentando ahora de la división. La comunidad se dividía según sus preferencias, unos por San Pablo, el que había fundado la comunidad cristiana, otros por Apolo, que se conoce que lo había dejado después al cuidado de la comunidad, otros eran partidarios de Pedro, otros de Cristo, y San Pablo se enfada mucho porque eso es absolutamente absurdo. No hay distintos salvadores, solo hay uno, que es Jesucristo, y se encarga de repetírselo. Nosotros, dice ahora, somos administradores de los misterios de Dios. Se nos ha enviado para administrar la riqueza que Dios quiere repartir. Y un administrador lo que tiene que ser es fiel a quien lo ha enviado, a quien lo ha colocado en ese puesto. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros es repartir fielmente la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y los misterios que nos ha dejado, es decir, los sacramentos. Eso es lo que nos toca. Unos lo harán mejor, otros peor. Cada uno tiene sus cualidades, pero no es a ellos a quienes debemos el amor que solo a Jesucristo tenemos que profesar. A veces, no lo olvidemos, esto pasa también en las comunidades cristianas. El que, porque uno les cae más simpático, pues entonces a él sí que van, el otro porque es más serio no se le hace caso o se le denigra, etcétera, etcétera. Evidentemente somos humanos y no podemos evitar que unas personas nos caigan mejor que otras, y de eso no se libran ni los papas, ni los obispos, ni los sacerdotes. Es normal, pero lo que no es normal, mejor dicho, lo que no es vivir a nivel de fe, es que nos dejemos llevar por esas simpatías espontáneas o antipatías. No, la fe nos exige que veamos en aquellos a quienes Cristo envía administradores de los misterios de Dios. Y por lo tanto, es ahí donde nos tenemos que fijar. ¿Es fiel a Jesucristo? ¿Nos da la palabra de Jesús? ¿Nos trae los sacramentos bien celebrados? Pues entonces, nos guste o no nos guste, la persona es alguien que me pone en contacto con el Señor. Es alguien a quien tengo que escuchar y obedecer. Es Jesucristo, efectivamente, el esposo. Es Él el que es la alegría de nuestro corazón. Y Cristo, evidentemente, trae algo nuevo. Ya en las bodas de Caná aparece muy claro la intención de San Juan cuando dice que Cristo es el que trae el vino bueno, que los esposos habían guardado todavía,
creyendo que eran los esposos los que habían decidido servir el vino peor al principio y el vino bueno al final. No, es que ese vino bueno era producto del milagro de Cristo. Él trae el vino bueno y por lo tanto el vino nuevo, la novedad. Es Él el que nos ha traído algo que salva de verdad, que llena de verdad. Hasta ese momento habían sido todo figuras, expresiones, intentos, pero no la realidad de la salvación de Dios. Es Cristo quien la trae. Por eso hay que cambiar las actitudes y por eso Cristo empieza a hablarles con esas parábolas, con esos ejemplos de lo nuevo y lo viejo. Hay cosas y actitudes antiguas que no cuadran con la persona de Jesús. Hay actitudes de religiosidad del Antiguo Testamento que evidentemente ya no cuadran con Jesús y por eso muchos no fueron capaces de dar el paso de aceptar la novedad de Cristo. Se quedaban en el cumplimiento de los preceptos, la mayoría de ellos inventados por los escribas y los fariseos, que intentaban desarrollar a partir de la ley de Dios, pero que muchas veces, como Cristo les va a acusar, lo que han conseguido es hacer unos preceptos que van en contra de lo que Dios quiere. Pues bien, hace falta esa actitud de permanente novedad ante Cristo. El Evangelio nunca se va a quedar viejo ni pasado de moda. Es la palabra de Cristo, que es una palabra definitiva y por ser definitiva vale para siempre. Como por muy viejo que sea el sol que nos alumbra, tampoco se queda obsoleto, sigue siendo el que produce energía en nuestro mundo, sigue siendo necesario para la vida. Por mucho que lleve ahí millones de años luciendo, ahí sigue siendo importante. Como el aire que respiramos, como tantas y tantas cosas, no pasan de moda, son necesarias siempre. Cristo es la eterna novedad. Y por eso, por mucho que hayan pasado más de 2000 años desde su llegada a nuestro mundo, no se queda pasado de moda, de ninguna de las maneras. Él sigue siendo el centro y exige de nosotros una renovación constante, porque fácilmente caemos en actitudes viejas, en actitudes antiguas, que no son compatibles con el Evangelio. Cristo habla de ruptura del tejido cuando se trata de compaginar algo que no se puede compaginar, o de que revientan los odres cuando se echa el vino nuevo en esos odres viejos. No son compatibles determinadas actitudes, por eso siempre tenemos que estar abiertos a descubrir lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos pide, que siempre será fidelidad a la voluntad del Padre, que es lo que más nos resistimos a vivir. A toda costa queremos que se cumpla nuestra voluntad. Nos resistimos muchísimo a la voluntad del Padre. Algo así como se resisten muchos gatos, la mayoría, a ser metidos en el agua. No hay manera, la odian. Pues de alguna manera también en nuestro interior hay algo que odia, que se opone a la voluntad de Dios y queremos siempre sustituirla por la nuestra. La novedad de Cristo es el venir a ponérsenos delante como el modelo que tenemos que imitar. Él es el que ama la voluntad del Padre más que la suya propia, de tal manera que hacer la voluntad del Padre es su alimento. Y es el que también ama tanto a la humanidad que se va a dejar matar por ella. Ahí está toda la novedad de Cristo y siempre será novedad porque nosotros siempre tendemos a las actitudes egoístas viejas. Una lucha se tiene que producir en nuestro interior, una lucha, un combate. Y en ese combate, si vence nuestro egoísmo, pues hemos dejado de seguir a Jesucristo. Si vence Cristo,
habremos encontrado el camino de la auténtica felicidad. Conscientes de nuestra pequeñez, pidamos que acuda a nuestra ayuda el Padre, que no abandona a sus fieles. Por toda la Iglesia, para que no deje de aportar en estos tiempos tan confusos el vino siempre nuevo del Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor dote de su espíritu de fortaleza al ánimo de los pastores de la Iglesia, para que no se conformen con el evidente retroceso de la fe en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que no olviden nunca que están para servir a sus pueblos y no para servirse de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los trabajadores de la salud, para que no flaqueen sus fuerzas ante el continuo aumento de contagios, y por todos los ciudadanos, para que el cansancio no les lleve a conductas irresponsables e insolidarias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que sepan ofrecer sus molestias al Señor y puedan encontrar solución cuanto antes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que estemos siempre abiertos a lo que nos va enseñando y pidiendo el Señor, y así no dejemos de crecer en nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, Señor, que amas la justicia, apártanos del mal y enséñanos a practicar el bien. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen,
fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alejandro y Claudia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vamos a concluir elevando una vez más, insistentemente, confiadamente, la petición a nuestra Madre para que acabe esta pandemia que tanto está haciendo sufrir. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Podéis ir en paz.